Muy queridos hermanos del apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y amigos todos que nos escuchan. Nuestro Señor ha querido poner en idioma español esta serie de conferencias de formación en nuestra devoción que nuestro amado hermano Bernabé Noye, Consolador de Jesucristo agonizante, nos viene impartiendo desde el 11 de abril de este año, los sábados de manera virtual, para guiarnos a la preparación que Dios nos llama a hacer para este tiempo, que es la preparación para la vida de unión con Dios en el santuario de nuestra alma. Esta serie de conferencias tienen por objetivo el viaje a la contemplación, y esta primera conferencia trata sobre la preparación para el viaje al interior, que es el primer paso que debemos dar. Es importante señalar que con ocasión de esta primera conferencia, el hermano Bernabé Noye envió posteriormente las notas de manera escrita, y en dichas notas sugirió que se revise también la conferencia, por lo cual esta traducción de la conferencia es complementaria a las notas ya recibidas. Empecemos diciendo que los santos han practicado por siglos la devoción a Dios en el santuario de su alma. No es una devoción nueva, sino que ha ayudado a muchas personas a acercarse a Dios. Ahora que estamos viviendo en estos últimos tiempos, en este tiempo peligroso, esta es la devoción a la cual Dios nos llama como preparación hacia esta era. Esta devoción es la devoción en la que deben embarcarse todos aquellos que realmente ansían unirse al Señor. Esta es la devoción al santuario vivo de Dios en nuestro corazón. Es también la devoción al sello. Hoy vamos a tratar sobre muchos aspectos importantes respecto al santuario de Dios en nuestros corazones, que es el sello. Si miran esta imagen, van a ver que donde quiera que esté la Santa Eucaristía, los ángeles protegen el santuario. También descubrimos que nosotros somos templos de Dios, y que por ser templo de Dios, Dios mismo habita en nosotros. Cada vez que recibimos la Sagrada Eucaristía, llevamos en nosotros a Dios. Nos convertimos en la morada de Dios. Y no solo cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, sino que esta inhabitación es parte de nuestro ser, porque Dios nos creó para que podamos reflejarlo y ser parte de Él. Y esta es una de las razones por las que es urgente realizar este viaje a lo profundo de nuestro corazón. Esta conferencia nos introducirá al viaje a la contemplación, para lo cual primero necesitamos entrar en contacto con nosotros mismos. Le pido a nuestro Señor Todopoderoso, a través de los méritos de la preciosa sangre, nos dé su Espíritu para entender este mensaje. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El 6 de julio del año 2000, nuestro Señor nos habló sobre la mayor preparación. Jesús dijo: la más grande preparación que les estoy dando es el santuario vivo que estoy haciendo en sus almas. Este es mi mayor sello. Pero aún ahora ninguno de ustedes ha entendido que su alma es un pequeño cielo. La mayor ofrenda que ustedes pueden darme es su alma. Hagan de su alma un sagrario vivo para mí. Yo estoy dispuesto a venir y morar en ella. Yo la haré mi morada eterna. Jesús dijo: hijos, este es el sagrario eterno, su misma alma,
la que estoy purificando con mi gracia santificante. Jesús dijo, ofrézcanmela y que sea solo para mí. El sagrario terrenal se acabará el último día, pero mi sagrario vivo en sus almas permanecerá por siempre en aquellos que me aman. Mensaje de Jesús a la preciosa sangre. El énfasis aquí es el sello como la mayor preparación que el Señor nos está pidiendo. Él quiere vivir en nosotros. En este tiempo particular, algunas personas piensan que esta es una guerra física. No, no es la guerra física a pelear contra la carne y sangre, no. Es una guerra espiritual y la vamos a ganar con el poder de Dios, por la gracia de Dios. El mismo Dios va a luchar. Y entonces la mayor preparación que debemos hacer es preparar el alma para enfrentar esta hora. En la anterior conferencia hice énfasis en que nuestro Señor dice que los que sufrirán más en este tiempo serán los que están vacíos de Dios. Algunas personas, incluso devotos, piensan que esta es una guerra física en la que tenemos que actuar físicamente. No, esta es una guerra espiritual y solo aquellos que entiendan la forma correcta de prepararse podrán pasarla. Aquellos que no entiendan verdaderamente cómo prepararse estarán peleando contra otros seres humanos. Lucharán como San Pedro cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de uno de los que vino a arrestar a Jesús, a quien la tradición lo llama Marco. Y Jesús le dijo a San Pedro, detente, esta no es una guerra contra la carne y la sangre, es una guerra espiritual. Y le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque aquellos que matan con la espada morirán definitivamente a espada. Y este mensaje es muy importante mientras estamos en este viaje al interior, preparación del corazón, preparación interior que Jesús llama el sello y vamos a hablar sobre él. Este llamado del sello no es algo de ahora. Dios nos creó y existe una relación entre el sello y la creación. San Atanasio, en su tratado sobre la encarnación del Verbo, prueba que solo Dios es el creador y nos enseña que, en su bondad, Dios creó todas las cosas y excepcionalmente creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, haciéndoles partícipes del poder de su propio Verbo, el poder de su Hijo Jesucristo, así como si tuvieran un reflejo del Verbo. Para que tuviesen un reflejo de este Verbo, entonces la humanidad tenía un reflejo de ese Verbo encarnado. Y convertidos ellos mismos en seres racionales, los hombres podrían permanecer en la felicidad, viviendo en el paraíso la verdadera vida, que es realmente la de los santos. Cuando Dios creó al hombre y sopló su espíritu en el hombre, ese espíritu de Dios en el hombre es el sello. Y en el alma del hombre tenía su reflejo completo. Este reflejo está principalmente en nuestra alma. Este reflejo es el sello de Dios. Ese Espíritu de Dios en nosotros nos hizo excepcionales y nos convirtió en seres racionales, en seres intelectuales, y de esta manera nos volvimos responsables de nuestras acciones. Cualquier cosa que hacemos es parte de nuestro juicio, nuestras acciones tienen efecto en nosotros, tenemos libertad.
El sello de Dios está ahí desde la creación, pero desafortunadamente lo perdimos. En la caída del hombre, cuando el hombre pecó, este pecado se convirtió en una transgresión que hizo que la bondad del Verbo viniera y se hiciera carne. La caída del hombre hizo que Jesús venga a redimirnos. Es uno de los mayores males que el hombre cometió contra el Espíritu de Dios, la imagen de Dios. Esto lo vamos a entender cuando veamos el nivel de la marca de la bestia del anticristo. Ahí vamos a descubrir que lo que el enemigo realmente quiere hacer es destruir el templo de Dios, que Dios ha hecho desde la creación. Él quiere repetir la misma acción, destruir el templo de Dios, tomando control de la libertad que Dios le ha dado al hombre. La caída del hombre se vuelve en el medio para la destrucción de ese sello particular, de la imagen de Dios en nosotros. Antes de la transgresión, el hombre y la mujer fuimos creados en estado de incorruptibilidad, pero ellos mismos rechazaron las cosas eternas y se volvieron a las cosas corruptibles. Y desde ahí el pecado los apartó del conocimiento de Dios. El pecado hizo que el hombre se alejara de ese conocimiento que teníamos de Dios. Aquí lo interesante es notar que el hombre fue creado en belleza, en estado de incorruptibilidad. Teníamos el sello de Dios, pero cuando pecamos, el pecado nos separó de Dios. Perdimos el Espíritu de Dios como resultado del pecado. Las consecuencias del pecado nos explica San Atanasio que como consecuencia de este pecado, de esta caída, dos cosas graves sucedieron al hombre. Primero, en sus cuerpos, hombre y mujer, ambos, Adán y Eva, fueron sometidos a la muerte física. La muerte física que se convierte en el castigo por la caída del hombre. Ahora nosotros enfermamos, sufrimos y podemos morir. Segundo, en nuestra alma, hombre y mujer, ahora somos sometidos a la muerte espiritual. Después de la muerte física entró la muerte espiritual. La muerte espiritual consiste en la pérdida de su carácter. Este carácter es lo que nos hace lo que somos como hijos de Dios. Este carácter que consiste en el reflejo de Dios, que nos hacía reflejar a Dios. Este carácter, de alguna manera, es el sello del que estamos hablando. Entonces, por la caída del hombre, perdimos este carácter de reflejo del ser de Dios. San Atanasio, que describe esto, ve la consecuencia que sigue a la caída del hombre como una completa destrucción del templo de Dios, templo que fue creado por Dios en el inicio. Pero Dios no nos dejó sin restaurarnos. Dios no nos dejó ni nos abandonó. Dios aún encuentra la manera de buscarnos y llevarnos de regreso a esa gloria en particular que teníamos al principio. Esta restauración se llevó a cabo en dos maneras. La primera es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cristo murió en la cruz para salvarnos de la muerte. En su muerte, Él destruyó nuestra muerte. Él destruyó todo lo que nos ató. La segunda, por su presencia en nosotros a través de la presencia eucarística. Él siempre está ahí. Él nos hace capaces de compartir su vida divina.
Vamos a leer lo que tenemos aquí escrito. La restauración se llevó a cabo por la muerte de Jesucristo. En el Calvario Jesús fue capaz de destruir nuestra propia muerte. Y no solo nuestra muerte eterna. Él ahora está viviendo en nosotros a través de la gracia del Espíritu, a través de los sacramentos que se nos han dado. De acuerdo con San Atanasio, esta presencia nos ayuda a compartir en la vida eterna, la cual habíamos perdido en el inicio. Entonces, vemos algo interesante aquí. Este compartir tiene dos dimensiones. Compartir la inmortalidad y la incorruptibilidad de Dios. Regresamos a la creación original, a la que Dios nos había creado. En segundo lugar, Dios fue capaz de redescubrir en nosotros, hacernos regresar a ese verdadero ser que perdimos cuando el hombre pecó contra Dios, la verdadera identidad como la verdadera identidad espiritual. A través de la restauración, el hombre fue capaz de redescubrir su verdadero ser, su verdadera identidad, en el Verbo que es Cristo mismo. San Atanasio nos dice algo interesante aquí, que esta restauración nos regresó a esa vida original que teníamos. Nosotros entramos en esta restauración como hijos de Dios en la Iglesia a través de los sacramentos de iniciación. Y los sacramentos de iniciación son tres: bautismo, confirmación y Santa Eucaristía. Estos tres sacramentos nos traen dentro de la participación completa de esa restauración que Cristo nos ha dado. El bautismo, recordemos, nos incorpora dentro de Cristo. La persona que es bautizada es configurada con Cristo. El bautismo sella a los cristianos con la marca espiritual indeleble, la cual llamamos carácter de pertenencia a Cristo. Y es muy importante notar que ningún pecado puede borrar esta marca, aunque el pecado impida al bautismo dar los frutos de salvación. Y es por esto que el bautismo se recibe solo una vez y no puede ser repetido. Otro aspecto respecto al bautismo es que el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, este Espíritu Santo nos ha marcado con el sello del Señor para el día de la redención. El bautismo es el sello de la vida eterna. El fiel cristiano que guarde su sello hasta el fin, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe en la espera de la visión bienaventurada de Dios y en la esperanza de la resurrección. Entonces, si vivimos nuestra vida bautismal, nuestro llamado bautismal, guardaremos el sello. Este sello particular, el Espíritu de Dios que recibimos en el bautismo, nos ayuda a movernos en este mundo de lucha y seremos capaces de salir de este mundo teniendo esa marca, como un signo de nuestra fe. Con esta fe bautismal esperamos ver a Dios cara a cara, porque tenemos la marca. Entonces, cuando hablamos del sello, debemos conectarlo con este Espíritu de Dios que hemos recibido en el bautismo. Y ese bautismo nos marcó, nos puso una marca indeleble, un carácter que no puede ser borrado. Incluso cuando cometemos los pecados del mundo, tendremos esa marca. Esa marca es indeleble
y es por eso que el bautismo no se repite. Es importante que veamos el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1274 y siguientes y podamos leer más acerca de esto. El segundo sacramento de iniciación es la confirmación. Por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca del sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, un signo de su autoridad personal o de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Un sello autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace, si es preciso, secreto. La confirmación completa el sello del bautismo. Recibimos la totalidad del Espíritu Santo en la confirmación. ¿Y qué es el sello? El sello es lo que nos hace descubrir a quién pertenecemos. Por ejemplo, si quieres identificar a quién pertenece un objeto, lo marcas para que aquellos que lo vean identifiquen de una misma y única manera a quién pertenece. Es el sello que está marcado en ese objeto lo que lo hace identificable. También podemos entender el sello como garantía de propiedad. Cuando se sella el recipiente, se marca la propiedad del contenido de ese recipiente. El recipiente con todo lo que contiene. El contenido es sellado bajo el sello del recipiente. De esta manera, cuando el Espíritu Santo nos posee completa la propiedad de nuestro ser, entonces ya no somos nosotros, como dirá San Pablo, somos miembros del Espíritu Santo, somos propiedad de Dios, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces el sello es la marca de propiedad de su autoridad y también es garantía que nosotros pertenecemos a una persona. Entonces, cuando nosotros recibimos la totalidad del sello del Espíritu Santo en la confirmación, nosotros nos volvemos verdaderamente en hijos de Dios. Como ya expliqué, la confirmación completa el sello del bautismo. El Catecismo en el numeral 1296 dice que Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con un sello, y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y Él nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo. Este sello del Espíritu Santo marca nuestra pertenencia total a Dios. Y la Santa Eucaristía es Dios mismo que nos fortalece y hace que ese sello esté activo. Cuando recibimos la Santa Eucaristía cada día, en el sacramento de la Santa Eucaristía recibimos las fuerzas para el camino. Nos renueva, nos fortalece y perfecciona. Ahora, otra cosa importante que vamos a tratar es la pérdida del sello, que es la pérdida de la presencia del Espíritu Santo cuando cometemos pecado mortal. Esto es lo que vamos a hablar, no en el sentido que la marca indeleble es destruida, no. Cuando hablamos de la pérdida del sello, vamos a definirla como la pérdida de la presencia del Espíritu Santo como resultado del pecado mortal. Es el pecado mortal quien aleja al Espíritu Santo de nosotros.
Satanás nos conduce al pecado de 5 formas. Les quiero pedir que pongan atención a esta parte. Empiezo esta parte diciendo que así como la santificación y posesión son iguales en la obra del Espíritu Santo, el sello de Satanás y posesión de espíritus malignos son iguales. Cuando Satanás posee a una persona, cuando Satanás toma posesión de una persona, significa que Satanás asume la propiedad que tiene en él, otorgándole su marca. San Juan nos dice que Satanás viene a destruir la obra del artista divino, el Espíritu de Dios en nosotros, y lo hace en 5 formas. La primera es seducción, la segunda es obsesión, la tercera es impulso, la cuarta es la manipulación y la quinta es la posesión. Antes de continuar, quiero explicar estos 5 aspectos que nos conciernen con relación al mundo moderno. El primero, la seducción, es el primer objetivo de Satanás. Cuando hablamos de la seducción, en este nivel, lo que Satanás toma control es de nuestros 5 sentidos. En el nivel de obsesión, Satanás controla nuestra mente. En el nivel del impulso, Satanás controla nuestro intelecto. En el nivel de la manipulación, Satanás controla nuestra voluntad. En el nivel de posesión, Satanás controla todo nuestro ser. Nos volvemos totalmente de su propiedad. Cuando nuestro Señor nos habló de las computadoras y microchips en el mundo, quisiera que pongan atención para que no nos confundamos más. De la misma forma que el pecado nos controla a nosotros en estas 5 etapas, en el nivel de seducción el hombre es atraído por los sentidos, para que pueda enterarse de lo que está pasando en el mundo. El mundo entero ha sido seducido con el uso de las computadoras, celulares, etc. Hemos sido seducidos, hemos sido atraídos, en efecto. Aún los niños pequeños, a la edad de 1 año, pueden interactuar fácilmente, instintivamente, si ven a alguien que está manipulando una computadora, querrá hacerlo también. Un niño de 3 o 4 años. Entonces, actualmente el mundo entero ha sido seducido en cierta forma, pero no acaba ahí. Parte de la población del mundo está obsesionada. ¿Qué es la seducción? Significa que nuestros 5 sentidos, de cierta forma, han sido seducidos o están cautivos. Cuando digo esto me refiero al sentido del tacto, sentido de la vista, sentido del olfato, sentido del gusto. Todo lo concerniente a nuestros 5 sentidos está bajo control de Satanás por el uso de los sentidos en las computadoras. Todos quieren usarlas. En el nivel de obsesión, nuestra mente está controlada. Hoy en día pueden ver muchas personas a quienes si no llamas por teléfono se inquietan. Personas que se van a algún lugar de viaje y si por 1, 2 o 3 días no los llamas se inquietan. Porque quieren que los llames. La mayoría de personas en el mundo ya están obsesionadas. Entonces nuestra mente siempre va a estar en eso. Vamos a entenderlo mejor cuando hagamos un ejemplo del pecado para explicar esto. La tercera parte es el impulso. El impulso es como una fuerza que lo empuja a uno. Hoy pueden ver que muchas personas están siendo cautivadas por el impulso de manejar sus celulares. Ellos no pueden hacer nada sin su teléfono. Un impulso es como una fuerza que te empuja, que te mueve sin que tú puedas controlar tu intelecto. En las familias vemos que muchas personas
se sientan juntas, pero nadie habla con la otra. Cada persona está separada, lejos de las otras. Esta es la fuerza del impulso, porque el intelecto ya está bajo control. Aquí aún uno puede liberarse a sí mismo. En el nivel de la seducción es fácil salirse, sobreponerse. Al nivel de la obsesión es igualmente fácil salir. Al nivel del impulso también te puedes salir. Te puedes ayudar a ti mismo a salir. En el nivel de manipulación, que es hacia donde el mundo está siendo conducido, esta manipulación toma control de la voluntad, incluso por la fuerza del microchip. En el nivel de la manipulación, la voluntad ha sido sometida, entregada. Una persona es totalmente controlada por esa acción. Aún puedes liberarte incluso si eres capaz de darle nuevamente tu voluntad a Dios. Al nivel de posesión es el grado de completa propiedad. El alma se rinde en su totalidad. Entonces esa persona está completamente rendida a ese acto. En 1997, cuando nuestro Señor estaba hablando sobre el microchip y el mundo de la computación que estamos experimentando hoy, Él dijo que vendría el tiempo cuando el mundo sería seducido, obsesionado. Esto es interesante. El microchip no es maligno en sí mismo. Lo que es maligno es cuando el chip nos mueve desde ese nivel inicial y nos conduce al nivel de la manipulación y posesión, lo que significa que el hombre no está más en control de sí mismo. Y eso significa la destrucción completa del cuerpo del hombre, lo que llamamos deshumanización. En ese nivel de deshumanización, el hombre puede ser manipulado. La libertad del hombre está completamente destruida, porque es en la libertad que nosotros nos parecemos a Dios. Tenemos el poder moral de escoger lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces nos volvemos responsables de nuestras acciones. En el nivel de la manipulación y posesión, la libertad del hombre está muy disminuida. El hombre ya no tiene poder sobre sí mismo, y la peor parte en este nivel es que tú harás aquello que tú no quieres hacer, así como las personas que están completamente poseídas. Para entender esto de otra manera, cuando David vio a la esposa de Urías desde el techo de su casa, la desnudez de la mujer lo sedujo. A este nivel de seducción fue capturado por sus sentidos. En el nivel de obsesión, David fue a su habitación y la imagen de lo que vio lo siguió, y se inquietó, envió a su mensajero y le dice: «Ve y busca a la mujer». Y cuando él fue capaz de encontrar a la mujer, él no pudo controlar su mente nuevamente, y el intelecto de David fue controlado, capturado, no pudo resistir, fue forzado a cometer el hecho. Entonces David entró en el pecado de esta manera, hasta el nivel del impulso. Pero fue capaz de regresar porque no alcanzó el nivel de manipulación y no fue completamente poseído. Entonces, cuando una persona está bajo el nivel de manipulación y posesión, tú haces lo que la persona que te manipula te manda a hacer. Te vuelves solo como un robot. Se vuelve un brazo artificial que cualquier cosa que la persona te ordene hacer, tú lo haces. Esta es una de las razones por las que la implantación del chip en el cuerpo es maligno.
Es maligno en el sentido que el hombre puede ser controlado. El hombre no tendrá libertad, y en este sentido nuestro Señor dijo: ustedes tienen que aprender a retirarse. ¿Quiénes son aquellos que serán seducidos y se pasarán al lado del mal, a cualquier tipo de maldad? Serán aquellos que no tienen poder sobre su intelecto, sobre su mente y sobre sus sentidos. Debemos aprender a tener maestría de nosotros mismos para poder enfrentar la seducción de Satanás, la obsesión de Satanás, el impulso de Satanás, la manipulación de Satanás y la posesión de Satanás. Esta maestría de nosotros mismos no se logra escondiéndose, porque si te estás escondiendo y corriendo o haciendo cualquier cosa que estés haciendo porque piensas que esta es una guerra física, pero Satanás te posee y manipula, te ordenará a que hagas aquello que él quiere que tú hagas. De esta manera no serás libre. Entonces, vuelvo a repetir lo que está escrito aquí. En la etapa de posesión, la persona ha realizado una opción fundamental en contra de Dios. Aquí la persona se ha entregado completamente, y en este grado de posesión tú pierdes tu libertad. Has escogido algo distinto que Dios. La presencia de la inhabitación de Dios se ha alejado del alma, porque ahora es Satanás el que está controlando. Satanás viene y habita en esa alma, y se vuelve un agente de Satanás en este nivel. La persona fundamentalmente recibe la marca de la bestia, el 666. La marca del 666 que estamos hablando aquí no es una marca física. Tú te vuelves un enemigo de Dios, te vuelves orgulloso, te vuelves cualquier cosa que se oponga a Dios. Este número es el de la soberbia, enemigo de Dios, el anticristo. No es necesariamente un número físico, 666. Y es por eso que dijimos que las computadoras, teléfonos, no son malignos, pero se vuelven malignos cuando nos controlan, cuando nos determinan lo que tenemos que hacer, cuando nos enterramos en ello con todo nuestro ser, cuando no podemos liberarnos. Entonces encuentra el nivel en el que las computadoras y celulares te están controlando a ti. ¿Estás en el nivel de la seducción? ¿O estás al nivel de la obsesión? ¿O estás al nivel del impulso? ¿O al nivel de la manipulación? ¿O es que ellos te han controlado completamente? En este tiempo, lo que es importante es que todos aquellos que son enemigos de Dios, que están alejados de sí mismos, no entenderán el plan del maligno, y eso es lo que el pecado hace. Cuando nos dejamos seducir y obsesionar por el pecado, no entendemos la realidad del pecado. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es un fracaso del amor genuino. El pecado es una ofensa contra la verdad. El pecado es contrario a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. El pecado está en contra de la recta conciencia, porque es en la conciencia que Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser, porque ahí ya no podremos escuchar más a Dios. En este viaje que estamos a punto de empezar, el viaje adentro de nosotros mismos, a descubrir a Dios en el santuario de nuestro corazón, se volverá difícil, porque el pecado ha distraído nuestra conciencia y no podemos oír a Dios nuevamente. El pecado hiere la naturaleza del hombre, que es lo que ya hemos descubierto hoy. Un simple acto, porque no solo constituye una desobediencia a los mandatos de la ley, sino
porque impide nuestra felicidad. En efecto, destruye nuestra felicidad, nos daña y daña a otros, ofendiendo así a Dios. Estas son las tres dimensiones del pecado. La Iglesia nos enseña que los pecados se dividen en pecado venial y pecado mortal. Del pecado venial, una persona puede salir fácilmente. Es un pecado que ofende a Dios, pero el pecado mortal es tal porque la materia es grave. Nosotros sabemos que es una materia grave, pero consentimos en él. Hay pecados llamados pecados capitales, que son la base de todos los demás pecados. Tenemos que poner atención a esos pecados capitales, porque en estos pecados es por donde la seducción y la obsesión de Satanás comienzan. El hecho que les llamemos pecados capitales no los convierte en pecados mortales, pero ellos son la base de donde surgen los pecados. Son 7 los pecados capitales, y es importante que los conozcamos. No son pecados mortales por sí mismos, pero nos pueden conducir a caer en pecados mortales. Estos son el orgullo, que es la marca principal de la bestia y de los ángeles caídos, la gula, la envidia, la pereza, la ira, la lujuria y la avaricia. Estos pecados capitales constituyen la base en la cual la seducción, obsesión, manipulación, impulso y posesión toman lugar. Cuando Satanás trabaja en el orgullo de una persona, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente acción? Del orgullo pasas a un pecado grave. Lleno de orgullo, uno se pone a uno mismo en un lugar donde uno no debería ponerse. Lleno de orgullo, fácilmente una persona se entrega libremente a Satanás, hasta llegar a estar poseída, como todos aquellos que se han unido a llamados secretos y grupos malignos como la masonería y otros. Y entonces, ¿cómo hacemos para renovar el sello? Renovamos el sello a través del acto de penitencia. Los 2 sacramentos que renuevan el sello son el sacramento de la penitencia o reconciliación y el sacramento de la Santa Eucaristía. En el sacramento de la penitencia hay 2 aspectos importantes que debemos conocer: la contrición perfecta y la contrición imperfecta. La contrición perfecta surge del amor con el que se ama a Dios por encima de todo. Se llama contrición perfecta o contrición de caridad. La contrición perfecta nos ayuda a ser capaces completamente de unir nuestro ser con Dios. Sobre la contrición perfecta, quiero decir que para renovar el sello es muy importante el sacramento de la penitencia, especialmente ahora que enfrentamos tantos desafíos en el mundo. Pero primero debemos mirar qué es lo que me mueve a la penitencia. ¿Es la caridad, que es a lo que llamamos contrición perfecta? ¿O es miedo de irte al infierno? ¿O es miedo a que el mundo se acabe? ¿O es el miedo que contraerás una enfermedad? ¿O que si te apresan? Si la contrición es perfecta, nuestros pecados pueden ser fácilmente perdonados. En efecto, la contrición perfecta, con la gracia sacramental, remueve y limpia todo. Incluso antes de ir a la confesión, tiene la capacidad de obtener para nosotros el perdón de nuestros pecados, cuando la contrición es perfecta, y la necesitamos ahora. Muchas personas luchan cuando van a la confesión para reconciliarse con Dios,
debido al miedo de que el mundo se acaba y los aspectos de quién va a reinar el mundo, quién está reinando en la tierra o las cosas van mal. Si la contrición no es perfecta, si no es el amor de Dios el que hace surgir esa contrición, es una contrición imperfecta. Pero si hay una contrición imperfecta, nos puede obtener una gracia especial. Podemos ganar bendiciones especiales cuando la contrición imperfecta nos conduce al sacramento de la reconciliación, cuando nos hace posible confesar nuestros pecados y hacer actos de penitencia, y eventualmente nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que quiero resaltar de estas dos formas de contrición, la perfecta y la imperfecta? En la contrición perfecta, la persona tiene determinación de no volver a cometer el pecado nuevamente, pero en la contrición imperfecta, quizás es por temor, la persona tiene miedo y no sabe qué hacer, pero finalmente decide por regresar a Dios. Pero si la contrición imperfecta no está conectada a la contrición perfecta, por el amor, se volverá eventualmente débil. Y es por eso que muchos de nosotros, después de haber hecho un acto de contrición, porque tenemos temor del momento de la muerte, porque tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo del anticristo, pero cuando ese temor pasa, la persona regresa a su estado que tenía antes de la contrición imperfecta. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, mientras hablamos del sello, hay un viaje importante que tenemos que hacer. Necesitamos regresar a nuestros corazones. La mayor preparación que vamos a hacer es la preparación para el viaje al interior. Y es ahí donde vamos a poner el fundamento de este importante llamado. ¿Y qué significa esto? Esto simplemente significa que tenemos que descubrir en nosotros lo que venimos explicando. Cuando el hombre cae en pecado, el pecado nos separa de nosotros mismos, nos separa de nuestros hermanos y hermanas y nos separa de Dios. Entonces, para poder regresar, renovar nuestro propio sello y regresar a nuestra completa naturaleza, que ya sabemos cuál es, tenemos que emprender el viaje a nuestro interior. San Agustín recordará que en los días que cuando aún no había descubierto a Dios, él lo buscaba por fuera, buscando a Dios donde no estaba, pero después encontró a Dios dentro de sí, viviendo en el santuario de su corazón. Y para entrar en esta unión con Dios, tenemos que atravesar 7 puertas para llegar al corazón del hombre. El hombre tiene muchas puertas que le impiden entrar en contacto consigo mismo, y hasta que no regresemos a nuestro verdadero ser, no seremos capaces de descubrir la importancia de esta vida interior. Ahora que en muchos países se tiene la oportunidad de quedarse en casa, veamos la necesidad de regresar a nosotros mismos y entrar en contacto con nosotros mismos. No es algo fácil entrar en contacto con nosotros mismos, debido a estas 7 puertas que tendremos que pasar. Vamos a revisar una detrás de otra para ayudarnos en este corto tiempo. La primera puerta es la puerta de los sentimientos. La segunda puerta es la puerta de nuestra historia. La tercera puerta es la puerta de todas las batallas que hemos pasado en la vida. La cuarta puerta es la puerta de nuestras heridas y lesiones. La quinta puerta es la puerta de nuestras victorias y derrotas. La sexta puerta es la puerta de nuestro botín y los despojos, que es lo que reunimos como resultado de nuestras guerras, que es lo que perdimos o lo que ganamos.
Y la séptima puerta es la puerta de nuestros aliados, aquellos que se convirtieron en nuestros amigos, los cuales eventualmente se convirtieron en nuestros hábitos. Vamos a revisar esto brevemente, porque ya hablé de ello en detalle en el cuarto mes del cenáculo en febrero de 2019. La puerta de nuestro sentimiento. ¿Cuáles son nuestros sentimientos? Nuestros sentimientos son las cosas que nos importan, que nos tocan. Nuestro corazón no es nuestro sentimiento. Ahí, dentro de nuestra verdadera naturaleza, nosotros vemos la brecha que existe entre nuestros sentimientos y nuestro corazón en sí mismo. Nuestros sentimientos son emociones exteriores que nos empujan, nos conducen, nos mueven. Están marcados de muchos miedos, tensiones y ansiedades. Muchas personas operan en este nivel. Si te encuentras en esta puerta en particular, no te has descubierto a ti mismo. Aquí se carga muchas emociones y fuerzas que no son tu verdadero ser. Al nivel de los sentimientos, tú te verás a ti mismo en función de lo que haces y no de quién eres. La verdadera persona en ti es descrita en la superficie exterior de la parte más externa. Y ese fue el nivel en el que se encontraba San Pedro cuando le dijo a Jesús: «Yo no te negaré, yo haré lo que sea, incluso si los demás te abandonan, yo no». Este es el nivel donde están muchas personas que creen que el mundo enfrenta ahora una guerra física y debemos de hacer cosas externas. No, este es el nivel de los sentimientos. Porque en el nivel de los sentimientos una persona puede operar y hacer muchas cosas externas y no conectarse consigo misma. Es el ego quien se mueve en él o ella. Aquellos que están en el nivel de los sentimientos hacen mucho ruido. Los sentimientos cambian fácilmente, pero cuando la acción está enraizada en el corazón, permanece constante, permanece y dura, soporta el paso del tiempo. Entonces, en esta puerta, les quiero animar a entrar en contacto con sus sentimientos y darse cuenta qué es aquello que les hace moverse, qué es lo que nos anima a hacer aquello que estamos haciendo. Es importante que se den cuenta de eso. Luego, la segunda puerta es la puerta de nuestra historia. Algunas personas encuentran difícil entrar en contacto con su historia. Antes de entrar en tu verdadero corazón, tu verdadero ser, debes regresar a ti mismo y preguntarte: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que ha constituido mi vida? Mira tu experiencia de vida en la infancia. Luego mira el tiempo de colegio, cuando estabas en el preescolar, la escuela primaria, escuela secundaria, tu experiencia como joven, tu experiencia como adulto y tu experiencia cuando te fuiste haciendo mayor. Siéntate, anótalo y discute acerca de ello con tu director espiritual. Este es el viaje fundamental hacia el corazón. La tercera puerta, después de ver tu historia, ahora serás capaz de entrar a la puerta de tus batallas de vida. En esa historia, ¿qué batallas peleaste? ¿Cuáles fueron aquellas en que saliste vencido? ¿Y cuáles son aquellas que tú venciste? Las batallas de la vida son muchas. Algunas personas fueron abusadas cuando fueron niños. Algunas personas sufrieron persecuciones. Otros fueron abandonados. Otros batallaron por no perder su fe. Hubieron muchas cosas que sucedieron alrededor tuyo. Estas puertas de las guerras es muy importante que le prestes atención, porque identificando las batallas vamos a poder ingresar por las siguientes puertas. Identificando las batallas de vida,
vamos a poder ver las heridas y lesiones, porque en algunas de las batallas de tu vida, algunas las venciste y en otras saliste con mucha herida. Si en el transcurso de toda tu vida nunca fuiste herido, has sido bendecido, pero es muy raro encontrar un soldado que haya combatido una guerra sin haber sido herido. El mundo es una batalla. Si estas heridas te han mantenido alejado de tu verdadero ser, ahora serás capaz de ver las victorias y las derrotas que tuviste. Tú ganaste algunas batallas y también fuiste vencido en otras. Después les pondré un ejemplo para conectar todas estas puertas. Cuando la guerra termina, las personas cargan varias cosas, buenas y malas. Recuerden a Saúl, después de la guerra contra los amalecitas, Dios les castigó por su acto de desobediencia. Saúl dejó que sus hombres cargaran muchas cosas, y cuando el profeta Samuel le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Dios te había dicho que destruyas todo, y tú has traído cosas contigo. En esta puerta tienes que revisar qué cosas trajiste y qué cosas tienes que devolver porque no son buenas. Y ahora esta última puerta es muy importante. Después de una guerra, tú verás que algunas personas se vuelven aliados, que ahora se vuelven amigos, que ya no pueden volver a pelear entre ellos nuevamente y que se vuelven parte tuya. Ahora, ¿cómo conectamos todas estas cosas con la vida espiritual? Vamos a conectarlo a la vida espiritual porque algunos de nosotros estamos distraídos y no podemos coordinar nuestro interior. No podemos mantener nuestro interior quieto, en silencio. Incluso no pueden sentir calma. Este periodo de soledad y distanciamiento social, de quedarse en casa, ha causado problemas en muchas personas, que no pueden controlarse a sí mismos, que no pueden permanecer en esa soledad. En efecto, ellos enfrentan muchas dificultades e incluso ni pueden enfrentar sus sentimientos, tampoco pueden enfrentar su historia. Ellos tampoco pueden enfrentar todas las batallas que tuvieron, no pueden enfrentar todas estas cosas. Para poder sobreponerte a todo, debes tratar de atravesar todas estas puertas. La primera puerta son los sentimientos que tienes como persona. Tienes que enfrentar tus sentimientos y encontrar la raíz del por qué tienes esos sentimientos. Todos los hábitos que nos hemos formado en nuestra persona son el resultado de todas esas 7 puertas que hemos pasado. Es el resultado de los aliados. Muchos de nosotros estamos tranquilos con algunos hábitos que tenemos, y cuando los tocas te dicen, ese soy yo, soy una persona de temperamento malhumorado, no te metas conmigo. Así es mi forma de ser. No, eres así porque tú has hecho de la cólera, de la ira, tu aliado. Algunas personas se sienten cómodas en la lujuria, porque después de todas sus batallas de vida, ellos hicieron de la lujuria su aliada. Algunas personas son envidiosas. Después de toda la guerra, al final, hicieron de la envidia su aliada. También los aliados pueden ser virtudes. Algunas personas son bondadosas como resultado de todas las batallas que han luchado. Al final, ellos lograron hacer de la bondad su aliada. Entonces, ¿cómo están conectadas todas estas cosas al corazón? Debemos descubrir nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero ser, descubrir que nuestra alma es lo mejor que podemos ofrecer a Dios. Cuando nuestro Señor nos habla de nuestra alma como un santuario vivo, tenemos que ver la conexión de todo lo que hemos explicado, porque aquello que seamos capaces de dar a Dios, ofrecer a Dios en nuestro corazón,
será el resultado de lo que será nuestra alma. Quiero hablarles sobre el alma, porque en nosotros Dios realmente quiere inhabitar. Mira lo que nuestro Señor dijo, lo que nuestra alma es. El alma es el aliento de lo alto, luz espiritual que se une con la luz increada, que es Dios mismo. Y cuando éstas se unen, el ser es creado, Jesús. Nuestra alma puede transformarse en Cristo, reproduciendo el ideal eterno, pues con entusiasmo divino el Espíritu Santo viene al alma y toma completa posesión de ella. En nuestra alma hay solo un ideal, como cuando el artista desea crear algo. Entonces, un ideal que Dios quiere hacer de nosotros a través de su posesión es su propia alma en nuestros corazones. Ahora, la razón para esta inhabitación, ¿por qué Dios quisiera inhabitar en nosotros? La razón fundamental por la que Dios quiere inhabitar en nosotros no es otra que la razón de su amor. Él quiere inhabitar en nosotros porque Él nos ama. Para el artista, como dije anteriormente, santificación y posesión son iguales. La santificación es la obra de amor y el amor es posesión. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, Él lo santifica, lo purifica, porque Él lo quiere poseer. Entonces, cuando Él posee un alma, la posee completamente, y ésta se vuelve una parte de Él. Como dije anteriormente, que a través del bautismo, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y San Pablo dice, ¿no reconocen que Jesucristo está en ustedes? Porque nosotros ya tenemos a Dios dentro de nosotros. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Dios realmente desea conformarse a sí mismo dentro de nosotros. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Cuando Dios nos posea por completo, nos volveremos una imagen de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, toda esta explicación que hemos hecho es el viaje al verdadero descanso. Viaje al verdadero descanso. El verdadero descanso es un viaje interesante, el cual es el único medio a través del cual Dios puede ayudarnos en este tiempo. No es por pelear, luchar, hacer ruido que venceremos. Venceremos por el fuego de la pureza y por el poder de la humildad. Son estas dos armas las que nos ayudarán, y podremos lograrlo cuando seamos capaces de entrar en el verdadero descanso. El ejercicio que se propone a todos los que quieren iniciar este viaje es entrar en contacto con tus propios sentimientos y escribir tu historia de vida. En esa historia de vida, empieza de lo que te acuerdes, ponlo por escrito, entra en contacto contigo mismo, piensa en todas las batallas que luchaste. ¿Cómo fue que venciste esas batallas? ¿Cómo las batallas te vencieron? Enumera todas las heridas que llevas. También enumera las victorias que lograste. Luego, cuando llegues a los aliados, piensa en los hábitos que te han dejado estos acontecimientos particulares de tu vida. ¿Qué te han empujado a adquirir?
Virtudes o vicios. Habiendo luchado estas batallas, fui capaz de ganar estas virtudes, y también fui capaz de ganar estos vicios. Serán tus ganancias y pérdidas, debido a tu actuar, a tus experiencias de vida, a lo que hiciste en tu vida. Fuiste capaz de ganar estas virtudes y fuiste capaz de ganar estos vicios. En ambas formas hay que sopesarlos. Cuando hayas hecho esto, al final, intenta discutir lo que estás encontrando contigo mismo y decirte, este soy yo, y esto es lo que puedo hacer. Ver qué es lo que tú puedes fácilmente hacer. Estos son tus aliados, y así fácilmente puedes entrar en contacto contigo mismo. También convérsalo con tu director espiritual. Y si en alguna parte del proceso necesitas nuestra ayuda, puedes enviarnos un email.